Buen día a tothom, desde la Garrocha. No sé si veis el Puigsacal que está bien nevado. Y os quiero hablar de un tema que ya he tocado en otras ocasiones y que creo que es importante recalcarlo otra vez desde el punto de vista de un jefe de cocina, de una persona responsable de una cocina. Tanto en mi curso de formación profesional y de cocina de base que podéis encontrar en mi canal YouTube, en el cual ya hago también muy énfasis lo importante que son estas personas que se dedican a lo que ahora os explicaré. También en otros vídeos o en otros escritos que he podido publicar, para mí es fundamental. Y es fundamental volver a hablar otra vez del tema porque he visto de todo, Y estamos hablando de la limpieza en las cocinas, concretamente. Y aquí hay mucho que hablar. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que me he encontrado tanto en restaurantes en la zona aquella de Celrà, Corçà, que, que he hecho alguna entrevista, como por ejemplo en la Costa Brava, o no sé, en otros restaurantes de otros sitios, otras zonas, en Blanes, por ejemplo, el año pasado, cómo pueden tener permiso y estar abiertos al público restaurantes que están llenos de cucarachas, de excrementos de ratones, de hormigas. Y bueno, y lo que no está en los escritos. ¿Cómo es posible que tengan permiso para poder ofrecer comida en esos establecimientos? En el de Blanes mismo, yo mismo lo denuncié a Sanidad porque aquello era una vergüenza. Y fue uno de los motivos por los cuales yo no quise continuar, ya que la empresa no quería solucionar el problema, no quiso resolucionar el problema. ¿Me explico? Entonces, y como esto me encuentro con algunos empresarios que ya les va bien, porque la fachada, los comedores bien montados, todo muy limpio, todo, y toda la fachada de lo que es el negocio en sí, tapa toda la mierda que hay detrás. Muchos restaurantes, la inmensa mayoría de restaurantes. Y entonces, ¿qué pasa? Y dirán, bueno, es que los trabajadores no limpian. No, vale. En primer lugar, los jefes de cocina, los responsables de cocina, tenemos la obligación de no limpiar, sino de mantener la cocina limpia. Porque una vez que se limpia, luego hay que mantenerla. ¿Vale? Por lo tanto, tiene que haber un planning de limpieza en el cual este mantenimiento sea real, no sea ficticio, no sea solamente del papelito, viene la empresa privada, la que sea, a certificar, sí tienes el papel aquí, tienes el papel allá, pero no mira la mierda que hay debajo de las mesas, no mira la mierda que hay de cucaracha, no mira las cámaras, los congeladores, si realmente tienen limpieza. No, simplemente el empresario paga, viene esa empresa, certifica que han pasado por allí, que han cobrado lo suyo y que está todo en perfecto estado. Por lo tanto, aquí, por un lado, tiene parte de culpa el empresario, está claro, porque eso es un negocio que se ha montado muy bien montado, la verdad. Bueno, todo el mundo tiene que vivir de algo, ¿no? Aunque sea de firmar papelitos solamente. Pero luego los jefes de cocina, los responsables de cocina, tenemos la obligación de trabajar en unas condiciones mínimas de higiene y de limpieza, también personal, evidentemente, pero eso ya es el ejemplo que da uno. El resto de los trabajadores que tengas bajo su responsabilidad tienen que seguir al responsable de cocina. Si un responsable va limpio, los demás tienen que ir limpios. Así de claro. Si un responsable lleva gorro, los demás tienen que llevar gorro. ¿Me explico? Porque para eso das el ejemplo. Pero dicho eso, claro, la persona de limpieza es fundamental. Es la persona más importante, lo he dicho 1000 veces y lo volveré a decir, porque si esa persona no me tiene las cazuelas limpias, yo no puedo cocinar. Si no me tiene los platos limpios, yo no puedo emplatar lo que he cocinado. Y si yo no tengo lo que son la maquinaria en condiciones para poder trabajar, evidentemente no puedo cocinar. Entonces el tema está en que yo siempre insisto en una de las primeras bases de cocina que me enseñaron, que no es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia, ¿sí? Pero claro, tú tienes que predicar con el ejemplo, no de boquilla, no de palabras. Que por ser jefe de cocina
Eso no te da derecho a manchar y que venga el otro y que tenga que limpiarte tu mierda. No. Tu partida te la tienes que dejar como te la encontraste, siempre limpia. Si das ese ejemplo, los demás te tienen que seguir. Pero luego, más allá de eso, cada uno en su partida, evidentemente tiene que mantener su partida. Yo no estoy diciendo que limpien toda la cocina, ¿no? Pero tienen que mantener su partida, compaginado con la ayuda de la persona de limpieza que haya en esa cocina, ¿vale? No dejarle toda la mierda al que limpia, sino dejarle aquellas cosas que tú limpias una cosa, tú limpias otra, y en un momento dado ya está todo limpio, ya está todo, en un momento dado todo. Entonces, claro, si tú eres el jefe de cocina y predicas con el ejemplo, los demás te tienen que seguir. Pero si les da igual ensuciar, ensuciar, ensuciar y no piensan en la persona de limpieza, evidentemente esa cocina llegará un momento que no tendrá cucaracha y hormigas, sino que allí habrá hasta dinosaurios. Dicho esto, entonces, el mantenimiento de la cocina tiene que empezar por las mismas cámaras. Las principales son las cámaras y los congeladores. Tienen que haber un orden, tiene que estar todo muy bien organizado, poner las cosas que van unas encima de otras bien tapadas, nada sin tapar, evitar lo máximo que se pueda, poner herramientas como puede ser cazuelas, ollas y tal, dentro de las neveras y congeladores con sus salsas y tal, no, a un plástico o a un recipiente adecuado para ello, ¿sí? Y evidentemente las herramientas tienen que estar limpias para poder usarse otra vez. Dicho esto, yo lo que estoy viendo que las cocinas están en unas condiciones pésimas, porque solo limpian superficialmente, no limpian los rincones, y eso al final puede crear un nido de bacterias, de microbios, y si algún día hay una tosinfección, pues evidentemente el que se las va a cargar es el responsable de cocina. Por eso, el responsable de cocina tiene aquí que inculcar el que no es más limpio, el que es más limpio, sino el que menos ensucia, y lo mismo que no dejar la mierda para los demás y tu propia mierda recogértela tú, ¿vale? Porque aquí no hay mayordomos de nadie. Aquí todo el mundo viene a trabajar y la persona que limpia es tan digno como el que hace una tortilla.